Y finalmente el Congreso de la Nación sancionó el primer proyecto de ley que envió el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Se trata de una ley ómnibus que se le llama algo así como ley de solidaridad o ley de recuperación productiva y que tiene básicamente como centro esta ley la declaración de varias emergencias económica, sanitaria, social, productiva y además establece una delegación de atribuciones, una delegación de facultades del Congreso en el presidente de la Nación. Yo he estado escuchando a periodistas y a legisladores de la oposición, fui siguiendo el debate, y hablan como si este proyecto de ley, especialmente en lo que tiene que ver a la delegación de facultades, fuera un proyecto que pone en crisis las instituciones, el sistema republicano, las libertades públicas, la división de poderes, que parece que se está creando como una especie de imperio y que pone todo en riesgo. Bueno, a ver. Todos los presidentes de la democracia, todos los presidentes, después de Alfonsín, todos los presidentes tuvieron facultades delegadas por el Congreso Nacional. El primero fue Carlos Menem, que las logró estando en minoría. ¿Qué significa esto? Que para poder tener las facultades extraordinarias necesitó en aquel momento votos de legisladores radicales y de los partidos liberal conservadores que tenían presencia en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sí? ¿Queda claro? Menem tuvo su ley de delegación de poderes. Para obtenerla, contó con el apoyo de diputados radicales y de los partidos liberal conservadores, como era la UCD, antecedente directo del PRO, para que nos entendamos. Todos lo tuvieron. Lo tuvo también de la Rúa. De modo particular tuvo una nueva delegación de atribuciones acordada con el Fondo Monetario en aquel entonces, que delegaban en el presidente y el presidente delegaba en el jefe de gabinete estas atribuciones extraordinarias que eran acordadas con el Fondo Monetario. La realidad que funcionó de esta manera. El Congreso delegaba en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo delegaba en el Fondo Monetario la decisión final, porque todo se debía hacer en acuerdo con el Fondo. O sea que, por carácter transitivo, en aquella ocasión, las facultades extraordinarias fueron delegadas en una institución u organización extranjera, como era el Fondo Monetario Internacional. Duhalde las tuvo, Kirchner también tuvo facultades especiales, Cristina Fernández de Kirchner las tuvo y Mauricio Macri también tuvo facultades especiales. También tuvo emergencia, también tuvo atribuciones extraordinarias, pero además Mauricio Macri apenas asumió, por decreto derogó leyes. La más conocida de todas, porque fue la más polémica por años, la Ley de Medios. Por decreto, Macri derogó leyes por decreto con el Congreso funcionando. El Congreso no estaba cerrado. ¿Por qué lo hacía por decreto? Porque sabía que no pasaba la aprobación de estas leyes por el Senado Nacional. Está claro como el agua. Como sabe que el Senado no se lo votaba, pasó por encima al Congreso y gobierno por decreto. Además de que intentó meter 2 miembros de la Corte Suprema también por decreto. El Congreso Nacional, en toda la era democrática esta moderna, vamos a decir así, del 84-83 para la fecha, el Congreso Nacional que menos producción legislativa tuvo, ¿sabes cuál fue? ¿En qué periodo gubernamental? ¿Cuál fue? No son tantos. Tírate un nombre. Sí, fue estos últimos 4 años. Es el periodo legislativo más pobre, en el que el Congreso Nacional tuvo menos incidencia en la vida política de Argentina. Pueden ser odiosas las facultades extraordinarias, las facultades delegadas. Lo que quiero decir es que simplemente con conocer un poco no nos podemos andar rasgando las vestiduras ni intentando ahorcarnos en el Congreso con la corbata o en algún estudio de televisión. Las facultades extraordinarias y los presidentes que gobiernan por decreto ya han existido. Lo importante es que se hace. Martín Fierro decía, el facón
no ofende a quien lo empuña. Lo mismo son los decretos. Depende a quién se beneficia y a quién se perjudica. Y en esto me queda esta reflexión final. Es conocido que dentro del bloque, de los bloques de Juntos por el Cambio, había una corriente que quería establecer una política más dialoguista con el nuevo gobierno. Querían tener una actitud más colaboracionista, más constructiva con un gobierno que recién llega al poder hace unos días. Pero esa corriente fue, digamos así, vencida, quebrada, silenciada, desde la presión que hizo Mauricio Macri y el sector del macrismo de paladar negro. ¿Por qué será que el macrismo, Macri y su gente más cercana, tenía tanto encono contra esa ley que era muy similar a la que él tenía, siendo que él de por sí ya había gobernado por decreto, de hecho derogando leyes por decreto? Bueno, esa ley tiene un componente impositivo, decidido por el Congreso. Uno de sus aspectos más novedosos es este impuesto que puede llegar al 2,5% sobre los capitales argentinos en el exterior, que buena parte de ellos, más de 70.000 millones de dólares, están en alguna actividad especulativa en el exterior. Todos sabemos que Macri y una parte importante del anterior gabinete tienen dinero en el exterior. ¿Se habrán opuesto por eso? ¿Habrán tenido esta actitud de oposición cerrada a cualquier acuerdo con el oficialismo? ¿Será por eso que lo han hecho? Bueno, yo no tengo la respuesta. Son parte de esas ideas en juego que van a quedar para ser develadas con el tiempo.